Bienvenidos a la clase correspondiente al lunes 17 de agosto del 2020. El tema que vamos a estudiar hoy es el siguiente. Sujetos obligados a contribuir. Antes vamos a definir lo que es contribución. Cuando nos referimos a la palabra contribución, que proviene del verbo contribuir, nos estamos refiriendo a la acción de dar, de pagar, de aportar algo, ya sea en dinero o en especie, para determinado fin. Algo que tenemos que considerar también es que algunos libros hacen referencia a la contribución como tributo, pero contribución y tributo son sinónimos. Bueno, entonces la contribución va a ser ese dinero que yo como mexicano estoy obligado a entregarle al Estado. Eso va a ser la contribución. Por aquí tenemos otra definición de acuerdo al autor Sergio Francisco de la Garza. Él define a las contribuciones como las prestaciones en dinero o en especie que el Estado exige en ejercicio de su poder de imperio, con el objeto de obtener recursos para el cumplimiento de sus fines. Aquí este autor nos define a la contribución como una prestación, ¿sí? En la lámina anterior veíamos que es algo que tenemos que pagar, que dar o aportar. Aquí nos menciona que es una prestación que de igual forma está representada por el dinero y que es exigible para el Estado, es decir, el Estado me exige que yo contribuya para el gasto público. ¿Y para qué va a ser este recurso, este dinero? Pues va a ser para que el Estado pueda cumplir con sus fines, mismos fines que ya anteriormente hemos mencionado. Ahora, la definición de contribuyente. Entendemos por contribuyente que es una persona física o moral obligada al pago de contribuciones de conformidad con las leyes fiscales vigentes. Persona física o moral que va a pagar la contribución, o sea que va a entregar un recurso económico al Estado. Pero ¿quiénes están obligados a contribuir en México? Esto lo establece, lo clasifica el Código Fiscal de la Federación. Y dentro de su primer artículo nos dice que quienes están obligados a contribuir son las personas físicas y las personas morales. Es decir, yo dentro de la relación tributaria en México voy a clasificar al sujeto pasivo. El sujeto pasivo va a estar representado por personas físicas y personas morales. Textualmente tenemos aquí el artículo 1 del código que nos dice que las personas físicas y las morales están obligadas a contribuir para los gastos públicos conforme a las leyes fiscales respectivas. Y el resto de los párrafos hace mención que tanto la Federación como los estados extranjeros únicamente van a estar obligados a contribuir al gasto público si así lo marca la ley. Es decir, si el Tratado de Libre Comercio se los permite. Bueno, de acuerdo al Código Civil Federal, vamos a ver lo que se entiende por persona física. Dentro del artículo 22 menciona lo siguiente. La capacidad jurídica de las personas físicas se adquiere por el nacimiento y se pierde por la muerte. Pero desde el momento en que un individuo es concebido, entra bajo la protección de la ley y se le tiene por nacido para los efectos declarados en el presente código. Entonces, aquí en la primera parte denotamos que una persona física tiene capacidad jurídica al momento en que nace y se pierde cuando muere. Entonces, si aquí nos está mencionando estos dos aspectos, el nacimiento y la muerte, pues nosotros podemos denotar que esto se trata de una persona física, es decir, de un ser humano, de un individuo. Entonces, fiscalmente, cuando nosotros veamos este término de persona física, pues vamos a entender o comprender que se trata de un individuo
que se está sujetando a determinada ley fiscal. Bueno, pero el artículo 1 del Código Fiscal de la Federación también hace mención que están obligados a contribuir las personas morales. El término persona moral lo podemos definir como nos lo marca el Código Civil Federal. Dentro del artículo 25 de este Código Civil nos menciona que son personas morales: 1, la nación, los estados y los municipios. 2, las demás corporaciones de carácter público reconocidas por la ley. 3, las sociedades civiles o mercantiles. 4, los sindicatos, las asociaciones profesionales y las demás a que se refiere la fracción 16 del artículo 123 de la Constitución Federal. 5, las sociedades cooperativas y mutualistas. 6, las asociaciones distintas de las enumeradas que se propongan fines políticos, científicos, artísticos, de recreo o cualquiera otro fin lícito, siempre que no fueren desconocidas por la ley. En el punto número 7 nos menciona también que las personas morales extranjeras de naturaleza privada, en los términos del artículo 2736 de este Código Civil. En la práctica, podemos como contadores llegar a determinar impuestos y presentar declaraciones de alguna o varias de estas personas morales. Bueno, ya en la sesión anterior habíamos estudiado que el Estado requiere de ingresos, la primera parte, ¿verdad? ¿Y quién le va a otorgar esos ingresos? Ya lo establecimos dentro del artículo 31, fracción cuarta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahí nos menciona que pues los mexicanos tenemos la obligación de contribuir al gasto público. Ok. Ya el Código Fiscal de la Federación, dentro de su artículo primero, ya nos especifica que los obligados a contribuir son las personas físicas y las personas morales. Determinamos que una persona física es un individuo con capacidad jurídica, de acuerdo al Código Civil. También este Código Civil nos da a conocer lo que es una persona moral, y dentro de estos 7 puntos nos lo define. Ok. Entonces, soy persona física, soy persona moral. Ya sé que tengo que contribuir, pero ¿en qué momento? ¿En qué momento lo voy a hacer? Bueno, para que una persona física o una persona moral deba contribuirle un ingreso al Estado, debe de suceder lo siguiente. Debe caer en el hecho imponible. ¿Pero qué es el hecho imponible? Aquí lo vamos a conocer. Hecho imponible. El hecho imponible es una situación que origina el nacimiento de una obligación tributaria. Esta situación o hecho imponible obliga a un individuo o a una empresa pues persona moral, conocido como sujeto pasivo, a presentar y pagar una determinada contribución, ya sea un impuesto, una aportación, etc. Bueno, entonces yo como persona física o como persona moral debo caer en el supuesto del hecho imponible. Debo de estar en una situación que origine el pago o la obligación de un impuesto, ¿sí? Es hasta entonces que yo tengo obligación de pagarle una parte de mi ingreso al Estado, hasta que me sucede el hecho imponible. Bueno, existen situaciones en que a pesar de que ocurre el hecho imponible, el individuo no está sujeto a presentar ni pagar el impuesto, o casos en los que está exento de pagar este impuesto. Es decir, no tiene que pagar, pero sí presentar el impuesto.
Esto lo determina cada ley independientemente y esto se hace para ayudar a ciertos sectores. Bueno, decíamos que la persona física o la persona moral debe caer en el hecho imponible o debe caer en la situación que va a generar la obligación de pagar el impuesto. Pero también hay ocasiones que aunque se es persona física o persona moral que está registrada en el RFC ante el SAT, no, no paga el impuesto o no le sale a cargo un impuesto. Por ahí hay un régimen que se les llama ágapes. Puede ser que la persona física está dada de alta ante el RFC bajo este régimen o que una persona moral está dada de alta en este régimen de ágapes, que significa de agricultura, ganadería y pesca, silvicultura. La ley establece en ese régimen que si las personas físicas no rebasan de 40 UMAS, luego vamos a ver qué es la UMA, elevada al año, no está obligado ni a pagar impuesto ni a presentar declaraciones, pero sin embargo, sí está registrado ante Hacienda. Pero es un caso específico. ¿Y por qué se hace esto? Porque ese sector primario en ocasiones no tiene la capacidad administrativa para pagarle a un contador, para pagar impuestos, ¿verdad? Entonces, es como una facilidad que le da la autoridad fiscal a este tipo de contribuyentes. Y también por ahí existe el régimen de incorporación fiscal para personas físicas. Ahí se maneja de que sí declaran sus ingresos, es decir, sí tienen que presentar una declaración donde manifiestan cuánto ingresaron o cuánto vendieron, manifiestan sus gastos, incluso el cálculo en la declaración, ahí aparece el impuesto a cargo, pero como ellos tienen un beneficio, porque la ley así lo establece, ahí aparece impuesto a cargo, por decir un ejemplo, 1,000 pesos. Y aparece ahí lo que, la reducción, o sea, lo que le está condonando Hacienda, menos 1,000 pesos a pagar 0. Pero sin embargo, sí tiene que presentar esta información. Sí sale un impuesto a cargo, pero por la facilidad que le otorga la ley a este tipo de régimen, pues no está obligado a pagarlo, ¿sí? Y como nos dice aquí la lámina, pues va dependiendo de cada ley fiscal, si tienen estímulo, ciertos contribuyentes o si no tienen, ¿verdad? Pero sin embargo, sí recaen en el hecho imponible. Bueno, aquí retomando esta lámina, vamos a poner un ejemplo para que nos quede un poquito más claro lo del hecho imponible. Es decir, supongamos que yo no estoy dada de alta en el RFC, pero por algún motivo yo necesito pues facturar porque me van a pagar unos honorarios. Anteriormente yo no daba factura, no me dedicaba a llevar contabilidades, por así decirlo. Entonces, ¿qué sucede? Que una persona me dice, oye, ¿me quieres llevar mi contabilidad? Entonces yo pues lo acepto y todo. ¿En qué momento yo tengo la obligación o en qué momento caigo en el hecho imponible? En el momento en que yo me doy de alta en el RFC, ¿sí? En ese momento yo me doy de alta en el RFC. ¿Por qué? Porque yo ya sé que voy a tener la actividad de servicios profesionales, porque mi cliente me va a pedir una factura, entonces es necesario que yo me registre ante el RFC, ¿sí? Bueno, entonces ya me di de alta en el RFC, ya me asignan mi régimen bajo el que voy a pagar impuestos. En ese momento
nace mi hecho imponible. Caigo en el supuesto, ¿sí? Bueno, ya vimos quiénes son los que están obligados a contribuir y algo muy importante que sigue, debemos conocer, es los elementos de las contribuciones. Decíamos que son que el Estado necesita ingreso. Ya sabemos quiénes son los sujetos, el sujeto pasivo, perdón. Ya sabemos que dentro de nuestro país se clasifica como persona física y persona moral. Ya estudiamos lo que es una persona física, lo que es una persona moral. Pero también ya vimos lo del hecho imponible. ¿Sí? Ahora vamos a ver los elementos de las contribuciones. Bueno, cabe mencionar que es necesario que la ley establezca los elementos esenciales de las contribuciones. Es decir, ya sé que tengo que pagar impuestos porque ya estoy registrado ante el RFC, de acuerdo a mi actividad, se me asignó un régimen y se me definieron mis obligaciones, qué impuestos me aplican y qué declaraciones tengo de pago e informativas tengo que presentarle a la autoridad. Pero todo esto debe de venir en ley. Por ahí la semana pasada veíamos que el Estado no puede ser arbitrario. Es decir, sí necesita un ingreso, pero él se tiene que sujetar a ciertas normas para que nosotros como contribuyentes le demos ese dinero que el Estado necesita. ¿Sí? Y por eso es importante conocer los elementos de las contribuciones para saber qué impuesto sí debo de pagar de acuerdo a mi actividad. Y estos 5 elementos se le aplican a cualquier contribución o impuesto. El número 1 es el objeto, el 2 el sujeto, el 3 la base, el 4 la tasa o tarifa y el 5 la época de pago. Estos 5 elementos vienen dentro del artículo 5 del Código Fiscal de la Federación. Aquí vamos a ver la definición de cada uno. El objeto. Acto. ¿Qué es el objeto? El acto o la actividad o cosa motivo del impuesto. Por ejemplo, recibir utilidades de un negocio. Vamos a poner en el ejemplo de ISR. El impuesto sobre la renta se calcula en base a la utilidad que obtiene vaya la redundancia, por la actividad que realiza una persona física o moral. Se paga en base a la utilidad, es decir, los ingresos de una persona física menos los gastos de esta persona física me da una utilidad. A esa utilidad es la que es objeto de pagar ISR, ¿sí? Yo no le voy a aplicar la tasa del ISR directo al ingreso, sino que la ley a mí en personas físicas me dice que yo el ISR lo voy a calcular en base a la utilidad. Entonces, ese sería el objeto del impuesto, la utilidad. El sujeto. Son las personas obligadas al pago del impuesto. Por ejemplo, personas que perciben ingresos por su negocio. Cada una de las leyes fiscales en México tocan estos 5 puntos. Nos dicen el objeto de impuesto de acuerdo a esta ley es, y nos dice, son sujetos de este impuesto, y en base a eso nosotros podemos identificar qué impuestos tenemos que pagar. ¿Sí? Base. La base es la cantidad sobre la que se determina el impuesto. Por ejemplo, la totalidad de las utilidades de un negocio. Siguiendo hasta aquí el ejemplo de ISR. Tasa o tarifa es el porcentaje que se aplica a la base para llegar al impuesto que se debe pagar.
Por ejemplo, la tasa del 16% del IVA. ¿Sí? Época de pago. Va a ser el plazo o momento para pagar el impuesto. Por ejemplo, las personas físicas con actividades profesionales deben presentar pagos provisionales del ISR a más tardar el día 17 del mes siguiente, aquel en que se realizaron. Ay, no alcanzo a verle aquí, permítanme. Aquel en que se realizaron las actividades. Ok. Entonces, los elementos de las contribuciones son 5: objeto, sujeto, base, tasa o tarifa y época de pago. Bueno, entonces en conclusión, en este tema de hoy, ¿qué aprendimos? Aprendimos que son los obligados a contribuir en nuestro país, los identificamos como personas físicas y personas morales que caigan en el hecho imponible o que estén dentro de una situación que origina la obligación de pagar impuestos, ¿sí? Y que estas contribuciones o estos impuestos tienen que cumplir con 5 elementos, que es el objeto, el sujeto, base, tasa o tarifa y época de pago. Estos elementos deben de estar bien identificados en la ley, es decir, tienen que estar especificados ya sea en la ley del impuesto sobre la renta, en la ley del IVA, en la ley del IEPS. Debe de especificarlo claramente, porque si estos elementos no son claros en la propia ley, no sería válido o no habría el sustento para que el contribuyente esté obligado a pagar dicho impuesto. Si la ley del ISR, supongamos, no nos establece quién es el sujeto de ese impuesto, pues no vamos a estar obligados a pagarlo porque la ley no nos menciona, no nos dice. Si la ley del ISR, supongamos, no en su contenido no estipulara la tasa de ese impuesto, pues no tenemos obligación porque no nos dice cómo calcularlo, ¿sí? Y también si no nos menciona lo de la época de pago, pues aunque esté nos diga el objeto, el sujeto, la base y la tasa de ese impuesto del ISR, si no nos menciona la época de pago, pues cómo vamos a saber cuándo debemos de pagar. Para que el Estado, si lo vemos hasta este punto, para que el Estado obtenga ese recurso que requiere, pues debe de ser muy específico a la hora de establecer las leyes fiscales, para que nosotros como contribuyentes tengamos claro en base a qué actividad o en base a qué tasa o cuándo tenemos que pagar ese impuesto, ¿verdad? No puede ser el Estado nada más tan exigente de decir págame, pero sin ofrecernos una guía de cómo le debemos de pagar. Bueno, esto va a ser, nos vamos a quedar hasta aquí y por ahí les voy a cargar el video para que tengan oportunidad de verlo de preferencia durante el día lunes. Por mi parte sería todo. Les envío un saludo y nos vemos en la próxima.